Hola a todos, en este vídeo continuaremos con el curso de introducción de preálgebra o de la aritmética al álgebra y en él pues comenzaremos la unidad número 2, que es la unidad de potencias. Haremos una breve introducción a lo que son las potencias y después comenzaremos a trabajar con los cuadrados, que es el primer contenido, el primer tipo de potencia que vamos a trabajar en esta unidad. ¿Vale? El objetivo del capítulo en general es explorar varias reglas útiles que siguen las potencias. A veces se le llaman leyes de los exponentes o reglas de los exponentes, y una vez que nos sintamos cómodos con ellas, pues empezaremos a explorar pues, qué ocurre si las potencias son valores como el cero o si son números negativos, que ya son un poquito más complicadas. Bien, los contenidos del capítulo, lo primero que vamos a ver son los cuadrados, como dije anteriormente. Después veremos exponentes superiores, o sea, exponentes que sean 3, 4, 5, así sucesivamente. Después vamos a dedicar una sección, aunque va a ser breve, a analizar qué es lo que ocurre cuando el cero es, cuando el exponente es un cero. Y después vamos a ver qué es lo que ocurre cuando tenemos exponentes negativos, que será, digámoslo, un poco más, bueno, aunque realmente las potencias no se ven demasiado en la primaria, pero será la parte más novedosa, estos dos últimos apartados. Y finalmente, pues haremos un resumen de todos los contenidos vistos en la unidad. ¿Qué es una potencia? Bueno, tenemos una notación especial para escribir un producto en el que todos los números que se multiplican son iguales, ¿vale? De la misma manera en que cuando teníamos una suma, por ejemplo, si teníamos 2 más 2 más 2 más 2 cuatro veces, esto lo escribíamos como 4 por 2. De igual forma, si tenemos un producto de varios números, o sea, 2 por 2 por 2 por 2, así, multiplicándose el mismo número varias veces, pues eso se puede simplificar reescribiéndolo como 2 elevado al número de veces que se está multiplicando. ¿Vale? Esto 2 a la 6 representa ese 2 multiplicado 6 veces. Y esto es lo primero, que muchas veces los estudiantes cuando ven las potencias las suelen trabajar como 2 por 6, pero no es 2 por 6, es el 2 por 2 por 2 por 2, 6 veces. ¿Vale? Entonces decimos que 2 a la 6 es una potencia. Más concretamente, 2 a la 6 es una potencia de 2, o sea, ese número que está abajo, el 2, se le llama base, y el número que está arriba, el número que está arriba, que es el número de veces que multiplicamos repetidamente esa base, se le llama exponente, ese número de arriba. Nos dice cuántas veces multiplicamos la base. Así que 2 a la 6 es una potencia de base 2 con exponente 6. Y lo que representa es que ese 2 se ha multiplicado 6 veces. O sea que hemos multiplicado 6 2, uno detrás del otro. 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2, así 6 veces. Y el resultado de eso es 64. Fíjense que es bastante diferente de 2 por 6. ¿Vale? Las potencias pueden llegar a escribir de forma, aunque se escriban de forma muy simple, pueden llegar a ser números muy, muy grandes. Vale, nos referimos a 2 a la 6. A veces se utiliza esta nomenclatura de 2 elevado a la sexta o a la sexta potencia, o 2 elevado a la 6, que es como más yo suelo decir, como más he escuchado, la verdad, o simplemente 2 a la 6. También, bueno, sí, son los términos que más utilizan, no creo que haya muchos más. La palabra potenciación se utiliza para referirnos a la operación de elevar números a potencias, ¿vale? Como mismo multiplicación se refiere al hecho de multiplicar, o suma se refiere al proceso de sumar. Pero bueno, realmente la potenciación no es algo que, aunque sí vamos a utilizar el procedimiento de elevar cosas mucho, la palabra potenciación no creo que la escuchen mucho a lo largo de este curso, ni tampoco lo vean mucho en los libros. Vale, vamos ahora al cuadrado, que es la potencia más simple, más básica de todas las que podemos analizar. Comenzaremos a ver algunas propiedades con ellas y estas propiedades después las extenderemos a potencias de mayor grado. Más que nada comenzaremos con el cuadrado porque es el más intuitivo, el más fácil de ver, y es el que la mayoría de las veces se ve en la primaria. Vale, entonces llamaremos cuadrado al producto de un número por sí mismo. O sea, si multiplicamos 3 por 3, es lo mismo que decir 3 al cuadrado. Al hablar decimos esto, 3 al cuadrado, para referirnos a 3 elevado a la 2, ¿vale? Se suele hablar elevar al cuadrado
lo que significa es que un número se multiplica por sí mismo, ¿vale? Entonces, el cuadrado de a se escribe así, a elevado a la 2, y realmente lo que representa es a por a. Para cualquier número a se puede calcular su cuadrado, ¿vale? No tiene por qué ser ni siquiera un número entero, pueden ser fracciones, pueden ser cualquier número. Podemos calcular su cuadrado. Pero, ¿por qué se le llama cuadrado? Es algo que es interesante, ¿no? Porque yo muchas veces, incluso cuando era pequeño, cuando estaba en la primaria, a veces me confundía la palabra cuadrado con a la 4 y a veces ponía a la 4 cuando decían al cuadrado. ¿Vale? ¿Por qué cuando tenemos un 2 aquí arriba decimos que es elevado al cuadrado? Y esa explicación viene de la geometría. Si nosotros consideramos, por ejemplo, un cuadrado como el que aparece aquí, de 5 por 5, ese cuadrado tiene 5 cuadraditos en cada fila y 5 cuadraditos en cada columna. Entonces, el número de cuadraditos totales que hay es 5 por 5, es decir, es 25. Y por supuesto, también tenemos que 5 por 5 es 5 elevado a la 2. Entonces, por eso se le llama cuadrado, porque con él se pueden representar, con 5 a la 2 se pueden representar, va a coincidir con el área de un cuadrado que tenga lado 2. Entonces, normalmente se utiliza esa nomenclatura de al cuadrado y cuando estamos elevando a la 3 se utiliza al cubo, por lo mismo, porque puedes construir bloquecitos, ¿vale? No sé, si tienes 3 al cubo significa que es un cubito que tiene 3 bloquecitos de lado, o sea, de cada arista, con lo cual vas a tener 27 bloquecitos adentro. Pero bueno, ya llegaremos ahí cuando veamos potencias de orden superior. Es decir, un número, el número de cuadraditos que hay acá adentro, se va a decir que es 5 al cuadrado, ¿vale? 5 a la 2. Y nos referimos a los números que son resultados de un cuadrado como cuadrado perfecto, ¿vale? Es el cuadrado de un número entero. Por ejemplo, el 100 es un cuadrado perfecto porque es 10 por 10, porque 10 al cuadrado es igual a 100. Entonces, por eso se dice que el 100 es un cuadrado perfecto. Algunos de los primeros cuadrados perfectos, los más pequeños, son estos, los primeros 30. El 0 porque es 0 por 0, el 1 porque es 1 a la 1, el 4 porque es 2 a la 2, el 9 porque es 3 a la 3 y así sucesivamente, hasta el 29, que es 841. 29 por 29 da 841. Esto evidentemente no tienen que aprendérselo de memoria, ¿vale? Pero es una forma de ilustrar cuáles son, a qué se refieren con cuadrados perfectos. Son estos números, ¿vale? Entre 1 y 4 no hay ningún cuadrado perfecto, porque estos sí se refieren a los números enteros, ¿vale? Entonces, claro, nosotros cuando hablamos de las operaciones, en el capítulo anterior de las operaciones combinadas, aparecieron las potencias. Y bueno, ¿dónde entra la idea de elevar al cuadrado o de la potenciación? ¿Dónde es que entra en estas operaciones combinadas? Pues se deben realizar en el siguiente orden. Primero se realizan las expresiones que están dentro de los paréntesis. Eso es lo primero. Y después de los paréntesis es que vienen las potencias, justamente antes de multiplicar y dividir de izquierda a derecha. ¿Por qué? Porque la potencia en sí es una multiplicación, ¿vale? Entonces, es una multiplicación que está comprimida, que está, comprimida, como que está puesta de forma más resumida. Y por último viene sumar y restar. ¿Vale? Entonces, si nosotros tenemos esta operación de 7 por 3 al cuadrado, lo primero que hacemos es elevar el 3 al cuadrado. ¿Por qué? Porque esto realmente lo que significa, si nosotros expandimos este 3 al cuadrado, que es 3 por 3. Si nosotros hacemos esto, 3 por 7, 21 por 3, pues nos da 63, que es esto que está aquí. ¿Vale? La otra forma de hacerlo es simplemente elevar al cuadrado primero. A ver, si tienes 3 a la 100 no vas a poner 7 por 3 por 3 por 3 100 veces, ¿no? Calculas 3 a la 100 y después eso lo multiplicas por 7. Lo que se quiere decir con esto es que es importante el orden en que se realizan las operaciones con las potencias también. Que no puedes hacer primero 3 por 7 y el resultado multiplicarlo por 3, porque eso es incorrecto, ¿vale? O sea, perdón, no puedes hacer 3 por 7 y eso elevarlo al cuadrado, porque sería 21 al cuadrado, que no tiene nada que ver con lo que esta expresión quiere decir. Esta expresión es 3 al cuadrado, que es 9, y ese 9 por 7, que es 63. Si ustedes quieren calcular
primero hacer el producto de 7 por 3 y eso elevarlo al cuadrado, pues es necesario poner aquí un paréntesis para poder hacer eso, ¿vale? Si no, en cualquier calculador, en cualquier lugar donde pongan eso, no lo va a interpretar de esa manera, lo va a interpretar así, 7 por 3 por 3, ¿vale? Vamos a continuar. El primer problema que planteamos en esta sección va a ser este, simplificar esta expresión que aparece ahí, ¿vale? O sea, dar el resultado de esa expresión que aparece ahí. Evidentemente hacerlo a mano. Pausen el vídeo, traten de resolverlo y nosotros lo resolveremos aquí inmediatamente. Cuando ustedes vuelvan a reproducirlo, lo estaremos resolviendo. Bien, lo que tendríamos que hacer es respetar el orden de las operaciones que nos han dado anteriormente, ¿vale? Entonces tenemos que primero ver qué operación debemos realizar. Primero habíamos dicho que eran las operaciones que aparecían entre paréntesis, después teníamos que hacer toda la parte de potencias, paréntesis aquí no hay, entonces las siguientes son las potencias, que aparece una aquí. Entonces para hacer esta operación, 180 menos 5 por 2 a la 2, pues lo que vamos a hacer es primero ver cuánto es que vale 5 a la 2. Perdón, 2 a la 2. Tenemos que ver 2 a la 2 cuánto es. Esto es 180 menos 5 por 4, porque 2 a la 2 es 4. Y ahora ya calculamos lo que queda. Ahora tendríamos que hacer primero la multiplicación antes de la suma y la resta, así que tendríamos 180 menos, y ahora 5 por 4 es 20. ¿Vale? Entonces tendríamos 180 por 20, perdón, 180 menos 20, y 180 menos 20 es 160. Y este sería el resultado de esta operación combinada. ¿Vale? No es difícil, es una expresión más o menos fácil, y bueno, es para ir practicando cómo se calculan este tipo de operaciones combinadas. ¿Vale? Ahora, en este segundo problema, bueno, es más o menos igual, pero un pelín más complejo porque ahora aparece una letra, la letra X. Pero te están diciendo que cuál es el valor de esta expresión cuando X es igual a 3. ¿Vale? Tenemos que sustituir la X por 3 y ver qué es lo que da. Aquí importante es tener en cuenta que esta expresión de 2X, ¿vale? 2X es como tener 2 veces X. Esto es lo mismo que 2 por X, ¿vale? Es importante tenerlo en cuenta para resolverlo. Bien, vamos a intentar resolver esta operación. Ustedes intenten pausarlo, resolverlo ustedes y después vemos si el resultado es el mismo. Lo que tenemos que hacer es simplemente en esta expresión sustituir la X por 3 y evaluar esa expresión que tenemos, ¿vale? Entonces tendríamos 2x más 5 y esto elevado al cuadrado. Esa expresión, fíjense que va a ser igual ¿a qué? Tendríamos que sustituir la x por 3, tendríamos 2 por 3 más 5 elevado al cuadrado. Ahora, primero hay que hacer toda la operación que está dentro del paréntesis antes de hacer la potencia. Es la primera operación que nos dicen. Pero dentro del paréntesis en sí tenemos ya una operación combinada. Tenemos una multiplicación y una suma. Como la multiplicación tiene prioridad antes de la suma, entonces lo que hacemos es, ¿vale? La multiplicación primero, dentro de lo que está dentro del paréntesis. Entonces tendríamos 6 más 5 elevado a la 2. Y ahora lo que sucede es que 6 más 5 es igual a 11, ¿vale? Entonces esto va a ser igual a 11 elevado al cuadrado, o a la 2, y 11 a la 2 es 121, que es el resultado de esta operación combinada, ¿vale? En este tercer ejercicio, este es un poquito más interesante, nos piden que evaluemos menos 12 a la 2, ¿vale? Y cómo se relacionan, después de que hagamos menos 12 a la 2, explicar cómo se relacionan menos a al cuadrado y a al cuadrado. Este sí vamos a resolverlo en nuestro cuaderno, ¿vale? Vamos a ver cómo se resolvería en el cuaderno este ejercicio y ver qué resultado nos daría. Allá vamos. Vamos a poner el cuaderno. Aquí está. Y vamos a buscar el ejercicio, que no es este específicamente el que está aquí en pantalla. Aquí está.
Vale, nos piden primero evaluar menos 12 a la 2 y después ver la relación entre menos a al cuadrado, o sea, entre qué es lo que pasa cuando elevamos al cuadrado un número y qué es lo que pasa cuando elevamos al cuadrado su opuesto, o sea, qué diferencia hay entre esas dos tipos de operaciones, ¿vale? Bueno, lo primero para hacer menos 12 al cuadrado es utilizar la propia definición. Menos 12 a la 2, como elevar al cuadrado es multiplicar el número por el mismo, entonces tendríamos que esto es menos 12 por menos 12. Y como vimos en el apartado anterior, en la unidad anterior, esta operación de hacer un número por el, o sea, menos el opuesto por el opuesto, es lo mismo que tener el número en positivo, o sea, el famoso dicho de menos por menos es más. Así que esto va a ser lo mismo que tener 12 por 12, ¿vale? Va a ser equivalente. Y esto, 12 por 12 es 144. O sea, que nos ha dado 144, que fíjense que es lo mismo que lo que vale 12 al cuadrado, ¿vale? Y esto nos da una idea de cómo trabajar en el apartado B. Este es el A. Y esto nos ha dado una idea de cómo trabajar el B, porque en el B nos están pidiendo que veamos cómo se relacionan menos a al cuadrado y al cuadrado. Y realmente lo que en el apartado A, lo que hemos visto es que si tenemos menos 12 al cuadrado, esto es igual a 12 por 12. Lo tenemos aquí. ¿Vale? Uy, perdón. Fíjense que está aquí. Menos 12 al cuadrado, hemos visto que era igual a 12 por 12, porque era menos 12 por menos 12, que era equivalente a 12 por 12. Y esto no es otra cosa que 12 al cuadrado, con lo cual lo que se espera de este apartado es que lleguemos a la conclusión de que menos a al cuadrado es lo mismo que a al cuadrado, porque lo que hemos hecho con el 12 lo podemos hacer con cualquier número. Vamos a demostrarlo. Tenemos menos a al cuadrado y esto por la definición de potencia es menos a por menos a. Aquí lo que hemos usado es definición de un cuadrado. Ahora vamos a ver la otra propiedad. Tenemos por otra parte que esto de aquí, ¿a qué es igual? Menos a por menos a es igual a por a. Y aquí lo que hemos usado es la operación de opuesto por opuesto. ¿Vale? Y ahora ya teniendo estas dos, lo que nos queda es simplemente ver qué es esto. A por a es igual a al cuadrado. Y aquí, ¿qué es lo que hemos usado? Nuevamente, la definición de cuadrado. Esta misma que está acá. ¿Vale? Es lo único que hemos usado aquí. Pegamos, lo copiamos, lo ponemos aquí. Y así tendríamos demostrado que la relación que existe entre menos a y a es que siempre van a ser iguales. ¿Vale? Vamos a regresar a la presentación. Entonces, como muestra ese ejemplo anterior, elevar al cuadrado la negación de un número produce el mismo resultado que elevar al cuadrado el propio número, ¿vale? O sea, menos 1 al cuadrado va a ser lo mismo que 1 al cuadrado, menos 2 al cuadrado va a ser lo mismo que 2 al cuadrado, menos 50 al cuadrado va a ser lo mismo que 50 al cuadrado. Estoy hablando cuando hay paréntesis, ¿vale? Entre paréntesis menos 1 al cuadrado, entre paréntesis menos 2 al cuadrado. Eso es lo mismo que 2 al cuadrado, que 1 al cuadrado, respectivamente, ¿vale? O entre paréntesis menos 50 al cuadrado va a ser lo mismo que 50 al cuadrado. ¿Vale? Entonces, elevar al cuadrado números enteros negativos no nos dará como resultado nuevos números perfectos. Van a seguir siendo los mismos. El 0 al cuadrado, el 1 al cuadrado, el 2 al cuadrado. O sea que todos los números perfectos van a ser positivos. Van a ser esos de los enteros positivos. Entonces, el cuadrado de la negación, si A es un número, tenemos que el cuadrado de la negación es igual al cuadrado del número original. Ese sería el resultado al que hemos llegado. Vale, ¿qué pasa? Eso nos lleva a la conclusión de que el cuadrado de un número negativo es positivo. El cuadrado de un número positivo también es positivo.
El cuadrado del 0, bueno, 0 por 0 es 0. ¿Y esto qué implica? Que todo número cuadrado, o sea, todo cuadrado perfecto, es o positivo o 0. ¿Vale? No hay ningún cuadrado que sea negativo. Y esto es algo importante, parece una tontería, pero es algo que al menos dentro de los números reales con los que suelen trabajar en toda la enseñanza media, en toda la ESO, vamos a asumir esto, que el cuadrado de un número siempre va a ser mayor o igual que 0, siempre va a ser positivo y nunca va a ser negativo. ¿Vale? Entonces, esto es algo importante que deben tarjetearse, que deben tenerlo claro, es que los cuadrados son no negativos siempre, o sea, son o ceros o positivos. Y si a es un número, entonces a al cuadrado va a ser no negativo. Vale, vamos ahora a ver el problema 1.2.4. En este problema nos piden cuánto es que vale menos 2 al cuadrado, ya eso podríamos responderlo prácticamente sin problema. La expresión menos 2 al cuadrado es la negación del cuadrado. ¿A qué equivale ese número? Menos 2 al cuadrado sin el paréntesis. Y por otra parte nos piden que resolvamos esta expresión de x igual a menos 2, encontrar el valor de sustituir aquí por la x. ¿Vale? Este es un poquito más complejo. Bueno, algunas cosas, no tanto. Y vamos a resolverlo. Creo que he copiado en el... Bueno, ya después vamos al cuaderno para resolverlo. Ustedes pausenlo, traten de resolverlo y nos vemos a la vuelta. Vale, aquí en el cuaderno creo que me he equivocado y no he puesto el apartado C, pero no importa, lo hacemos luego sin problema. Bien, para el apartado A nos están pidiendo cuánto es que vale menos 2 al cuadrado. Esto lo podemos hacer sin problema, ya lo hemos hecho con 12 en el apartado anterior, entonces menos 2 al cuadrado. Esto pues va a ser lo mismo que aplicar 2 al cuadrado, por lo que hemos visto en el anterior, y esto es igual a 4. Y ya está, no tenemos que hacer más nada en ese apartado A. Ahora, en el apartado B, sí es un poquito más interesante. Nos piden esta expresión, menos 2 sin el paréntesis, menos 2 al cuadrado, es la negación del cuadrado de 2. Entonces, ¿a qué equivale ese número? Pues vamos a hacerlo. Fíjense que tendríamos menos 2 y eso elevado al cuadrado, pero el menos no está dentro de lo que estás elevando al cuadrado, ¿vale? El menos aparece afuera. Entonces, si nosotros ese menos 2, o sea, ese 2 al cuadrado, lo expandimos, lo ponemos como originalmente es, pues eso va a ser menos y entre paréntesis 2 al cuadrado. Eso es lo que estamos haciendo, porque ese menos no afecta, no está dentro del cuadrado. Para que esté dentro del cuadrado tendría que tener unos paréntesis, como en el A. ¿Vale? Hay que hacer la distinción entre lo que está escrito en el A y esto que está escrito. No es lo mismo. ¿Vale? Entonces esto es menos 2 al cuadrado y esto a que es igual, pues va a ser igual a menos 4. Entonces esa expresión de menos 2 elevado al cuadrado sin paréntesis va a ser menos 4, mientras el 2 al cuadrado pues va a ser igual a 4. Y es importante, estas dos expresiones son diferentes, o sea, menos 2 al cuadrado es diferente de menos y entre paréntesis 2 al cuadrado. Quitar el paréntesis aquí sí es relevante, sí importa, ¿vale? No podemos quitar el paréntesis y dejar el signo menos. Ahora, en el apartado C, voy a regresar a la presentación para que lo veamos nuevamente. En el apartado C nos están pidiendo que encontremos el valor para x igual a menos 2, que veamos cuánto es que vale esta expresión. Y es lo que vamos a hacer ahora, ¿vale? Vamos a regresar al cuaderno y aquí lo tenemos. Fíjense, tendríamos esta expresión, 2x cuadrado más 3x más 4. Recordemos que el 2x cuadrado es como 2 por x y eso elevado al cuadrado, ¿vale? Y ahora tenemos que x es igual a menos 2. Siempre que tengamos que sustituir una expresión, en una expresión que tenga x, mi recomendación es siempre utilizar paréntesis para no perderse entre lo que están haciendo, ¿vale? Fíjense primeramente, el cuadrado solamente afecta a la x, no afecta al 2, ¿vale? Entonces esto sería 2 por... Y ahora aquí pondríamos lo que vale la x, que es menos 2 y eso al cuadrado.
más el 3 por, y ahora donde está la x ponemos el menos 2. Menos 2. Y esto más 4. Recordemos que 3x es lo mismo que 3 por x, igual que 2x al cuadrado es como 2 por x al cuadrado, ¿vale? Ahí el cuadrado solamente afecta a la x. Para que afecte al 2 también tendría que haber un paréntesis que incluya a ambos. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tendríamos? Pues aquí lo que tendríamos es, bueno, vamos a ver cuánto es que vale esto. 2 por, y ahora menos 2 al cuadrado, habíamos visto que era 4 en el apartado A, así que esto es 4, más, y ahora tendríamos 3 por menos 2 es menos 6. Bueno, podemos poner más y aquí menos 6, es el resultado de esta operación de 3 por menos 2, y ahora eso más 4. ¿Vale? Entonces, ¿cuánto nos va a dar esto? Pues esto va a dar como resultado, a ver, primero, aquí me he saltado un paso. Vamos a hacerlo bien, por pasos. ¿Vale? El primer paso es hacer las potencias y ya está. Y ahora aquí pues quedaría lo mismo, 3 por menos 2 más 4. A ver, se pueden saltar pasos, mientras lo hagan bien no hay problema, solamente que prefiero hacerlo paso a paso esta primera vez. Ahora tenemos que hacer todas las multiplicaciones. Aquí nos quedaría 8 más, aquí nos quedaría 3 por menos 2, que es menos 6, y para no poner dos signos uno detrás del otro, en matemáticas se suelen utilizar los paréntesis. Los paréntesis no solamente tienen la función de agrupar operaciones, sino también de distinguir entre dos signos que son diferentes, ¿vale? Este signo, el menos este, pertenece al 6 y este signo es de la operación suma. Y esto más 4, ¿vale? Entonces ahora tendríamos, si esto lo resolvemos, lo que nos quedaría es 8 menos 6, esto va a ser igual a 2, y por otra parte 2 más 4, que al final el resultado pues va a ser igual a 6. ¿Vale? Lo que queda va a ser 6. Bien, vamos a regresar a la presentación y vamos a continuar con ella. Aquí alerta, el cuadrado de un opuesto y el opuesto de un cuadrado no son lo mismo, ¿vale? Estas dos expresiones, menos 2 al cuadrado y menos, o sea, menos 2 al cuadrado con paréntesis y menos 2 al cuadrado sin paréntesis, no son iguales. Vamos ahora a resolver este problema de acá. Nos piden que expliquemos por qué menos, o sea, perdón, 8 por 25, 8 por 25 y eso elevado, elevado al cuadrado es lo mismo que hacer 8 al cuadrado multiplicado por 25 al cuadrado. ¿Vale? Vamos a resolverlo, vamos a regresar a nuestro cuaderno y allí lo vamos a resolver. Ustedes pausen el vídeo, intenten resolverlo y cuando regresen pues tendrán la solución. A ver, aquí lo tenemos escrito. Vamos a tratar de demostrar que esto es cierto y para ello pues lo que vamos a hacer es utilizar las propiedades, la definición del cuadrado. ¿Vale? Vamos a plantear lo que está a nuestra izquierda y vamos a tratar de llegar a que es igual a lo que está a la derecha. Tenemos 8 por 125 y esta expresión de aquí elevado al cuadrado. ¿Y qué es lo que es elevar al cuadrado? Pues por definición es multiplicar lo que estemos elevando al cuadrado por sí mismo. Todo esto, ¿vale? El 8 por 125. Esto es como si fuese un número nuevo. Un número nuevo, x. Y ahora lo que vamos a hacer cuando hacemos x o a, por ejemplo, que fue lo que pusimos al inicio. A al cuadrado es a por a. Y aquí lo que vamos a hacer es eso, a por a. Y para hacerlo tendríamos 8 por 125 y eso multiplicado nuevamente por 8 por 125. ¿Vale? Entonces es como tener, aquí tenemos por una parte la a y aquí tenemos a. ¿Vale? Entonces a al cuadrado, por definición de cuadrado, es a por a. ¿Vale? Entonces aquí lo que hemos usado es la definición de cuadrado. Vale, ahora, ¿qué podemos hacer? Pues ahora podemos reordenar esto, porque queremos llegar a una expresión como esta que está aquí. Creo que no. Para llegar a una expresión como esa, vamos a marcar esto de rojo, como estaba.
o de azul. Para llegar a una expresión como esta, tenemos que reordenar, tenemos que tener 8 al cuadrado y 125 al cuadrado. ¿Pero qué podemos utilizar aquí? Pues la propiedad conmutativa y asociativa de la multiplicación. ¿Vale? Entonces esto es lo mismo que tener 8 por 8, ¿vale? Primero los hemos reordenado y después hemos agrupado, ¿vale? El 8 y el 8 por 125 por 125, ¿vale? Entonces, ¿esto qué hemos usado? Pues propiedad asociativa y propiedad conmutativa, ¿vale? De la multiplicación. ¿Vale? Asociativa y conmutativa de la multiplicación. Es lo que hemos usado. Entonces, ya tendríamos esto, ya prácticamente lo tenemos, porque ahora lo que vamos a volver a usar, ¿qué es? Pues la definición de cuadrado. 8 por 8 es 8 al cuadrado y 125 por 125 es 125 al cuadrado. O sea, hemos usado aquí definición de cuadrado una segunda vez. Y con eso tendríamos resuelto el apartado A. Vale, ahora la pregunta es, ¿cómo eso puede ayudarnos a resolver el apartado B? Pues la respuesta en cierta medida es, bueno, yo creo, bueno, no sé si será evidente para algunos. Para mí está claro, bueno, es bastante claro de cómo puede ayudar a resolver esto el apartado B. ¿Por qué? Porque 8 por 125 es bastante fácil de calcular. ¿Vale? No es lo mismo hacer esto, 8 al cuadrado, que es 64 por 125 al cuadrado, que dudo mucho que todo el mundo tenga claro así muy rápido cómo se calcula. No es difícil, pero les llevará un ratillo que hacer primero 8 por 125, que sí es fácil de calcular, porque 8 por 125 es igual a 1000. Entonces, si queremos calcular esto, lo que podemos hacer es la operación inversa. 8 cuadrado por 125 al cuadrado. O sea, esto que hemos hecho aquí, pero al revés. Esto es lo mismo que tener 8 por 125 y esto de aquí al cuadrado. Y ahora, pues, ¿cuánto es 8 por 125? Pues 8 por 125 es 1000. Y ahora 1000 al cuadrado es como 1000 por 1000. Y esto es simplemente un 1 con 6 ceritos. O sea, es 1.000.000. Y eso es lo que va a dar esa expresión. Es más fácil que hacer 64 por lo que dé 125 al cuadrado, que es complicado de calcular. Vale, vamos a regresar a la presentación y a continuar con ella. Podemos sustituir, es lo que hemos comentado, y con esto hemos obtenido una propiedad sumamente importante, una de las propiedades de las potencias, y es que si tenemos dos números a y b, cualesquiera números enteros, entonces si tenemos a por b al cuadrado es como tener a al cuadrado por b al cuadrado. Eso es lo que hemos demostrado. Y esto vale para para productos más largos, pero igual, tiene que ser al cuadrado, ¿vale? Bueno, no específicamente al cuadrado, ya veremos cómo se extiende esto a potencias superiores, pero ahora lo hemos demostrado para cuadrados. Entonces, a por b por c al cuadrado es como a al cuadrado por b al cuadrado por c al cuadrado. Vale, ya hemos visto que los productos, el cuadrado del producto es el producto de los cuadrados y la pregunta es, ¿y qué pasa si tenemos divisiones? ¿Va a suceder lo mismo? ¿No va a suceder lo mismo? Pues empezaremos por aprender a elevar al cuadrado el recíproco. Y cuando sepamos cómo elevar al cuadrado el recíproco, pues podemos definir cuál es el cuadrado de una división. ¿Vale? Entonces vamos a elevar al cuadrado este de aquí. 1 sobre 7 al cuadrado. Y lo que vamos a utilizar, vamos nuevamente a la presentación para verlo ahí, cómo hacer. Vamos a cambiar aquí de problema, es este. ¿Vale? Tenemos que hacer elevar eso al cuadrado. Un séptimo al cuadrado. Y lo que vamos a usar nuevamente, la definición. 1 sobre 7 al cuadrado, pues va a ser igual a ¿qué? A 1 sobre 7 por 1 sobre 7. Y aquí lo único que hemos usado es definición de cuadrado.
Ahora, ¿qué más tenemos? Vamos a tener ahora, esto a qué va a ser igual. Fíjense que nosotros vimos anteriormente que digamos, el producto de los recíprocos era lo mismo que el recíproco del producto. O sea, teníamos esto, que A1 por AB es lo mismo que 1 sobre A por 1 sobre B. ¿Vale? Entonces vamos a utilizar esta propiedad, que es esa, el producto de recíprocos. ¿Esto a qué va a ser igual? Si usamos esto, tenemos este lado, 1 sobre 7 por 1 sobre 7, va a ser lo mismo que 1 sobre 7 por 7. ¿Vale? Esto va a ser 1 sobre 7 por 7. Y esa propiedad, como dije anteriormente, se llama producto de recíprocos. Es lo que hemos utilizado aquí. ¿Vale? El producto de recíprocos. Vale. Ya tenemos este producto de recíprocos. Y ahora lo que vamos a utilizar es la definición de potencias, pero para este producto que está en el denominador. 7 por 7, ¿qué es igual? Pues a 7 al cuadrado. Entonces aquí vamos a tener definición de cuadrado nuevamente. Perdón. Hemos usado la definición de cuadrados. Y esto nos ha permitido demostrar que el cuadrado del recíproco es lo mismo que el recíproco del cuadrado. ¿Vale? Vamos a regresar a la presentación para continuar con ella. O sea, lo que hemos demostrado es eso, que elevar al cuadrado el recíproco es lo mismo que hallar el recíproco del cuadrado. ¿Vale? El cuadrado del recíproco coincide con eso. Si tenemos aquí el recíproco y lo elevamos al cuadrado, es lo mismo que tener el cuadrado del recíproco. Ambas son equivalentes. Ahora que sabemos elevar al cuadrado un recíproco, pues estamos listos para elevar al cuadrado un cociente. ¿Por qué? Porque lo que vamos a utilizar, si tenemos un cociente, es primero escribir ese cociente como una multiplicación de un número por su recíproco y después utilizar la definición de cuadrados y ordenar y trabajar. ¿Vale? Tenemos que explicar en este ejercicio por qué se cumple esto, que 7224 entre 12 al cuadrado es lo mismo que 7224 al cuadrado entre 12 al cuadrado. ¿Vale? Vamos a regresar a nuestro cuaderno para resolverlo. Ustedes lo intentan resolver en su cuaderno y a la vuelta tendrán la solución. Bien, vamos a empezar por lo que tenemos a la izquierda. 7224 entre 12 y esta expresión de aquí elevada al cuadrado, ¿vale? Y lo primero que vamos a utilizar, como dije anteriormente, es la definición del recíproco. ¿Qué es lo que representa ese 7224 entre 12? ¿Cómo podemos reescribir esto? Y esto, bueno, pues es lo mismo que tener 7224 por 1 sobre 12. ¿Vale? Y ahora, ¿cómo lo hemos escrito? Esto elevado al cuadrado. Como lo hemos escrito como una multiplicación, aquí lo que hemos utilizado es la definición de división. O sea, de escribir la división como el producto de un número por su recíproco. Vale, ya que tenemos escrita esto, pues podemos pasar a ver qué es lo que ocurre. Tendríamos, vamos a utilizar la propiedad que hemos probado anteriormente, ¿vale? La propiedad que probamos anteriormente de que el producto, o sea, el cuadrado del producto de dos números es el producto de los cuadrados de cada uno de ellos. Entonces esto va a ser igual a 7, 2, 2, 4 y esto al cuadrado por el otro número que es 1 sobre 12, 1 partido 12 y eso elevado al cuadrado. ¿Vale? Y aquí lo que hemos usado es el cuadrado del producto. Y ahora, ¿qué usaremos? Pues ahora vamos a usar esta parte de aquí, es la que usaremos lo que hemos visto anteriormente. ¿Qué es esto, a fin de cuentas? Este es el recíproco elevado al cuadrado, ¿vale? Ahora vamos a usar el cuadrado, perdón, esto es el cuadrado del recíproco, vamos a usar que esto es igual al recíproco elevado al cuadrado,
O sea, que es lo mismo que 1 sobre 12 cuadrado. Creo que me he hecho un lío, ¿vale? Esto va a ser igual a 7,224 elevado al cuadrado por 1 sobre 12 y el 12 elevado al cuadrado. Fue lo que acabamos de demostrar ahora mismo. Entonces esto es el cuadrado del recíproco. ¿Vale? Que es equivalente al recíproco del cuadrado. Entonces, este es el recíproco del cuadrado. El cuadrado del recíproco es 1 sobre 12 elevado al cuadrado. Es este de aquí. ¿Vale? Entonces ahora, si tenemos esto, ahora lo que tenemos que es volver a la definición de división. Un número multiplicado por el recíproco de otro número, eso es una división. Entonces el número es este elevado al cuadrado. Es 7224 al cuadrado. Y ahora tenemos el recíproco de un número. ¿De qué número? De 12 al cuadrado. Entre 12 al cuadrado. Y aquí lo que hemos usado es la definición, perdón. Lo que hemos usado es la definición de la división. Y hemos demostrado lo que queríamos demostrar, que es lo mismo aplicar el cuadrado de una división que aplicar la división de los cuadrados. Vamos a regresar a la presentación para continuar con ella. Entonces, esto es una propiedad también muy importante, es una de las propiedades de los cocientes, de las potencias en general. Si tenemos dos números a y b, tales que, bueno, b tiene que ser distinto de 0 porque no podemos dividir por 0, entonces si tenemos a entre b elevado al cuadrado es lo mismo que tener a al cuadrado entre b al cuadrado. O sea, el cuadrado de la división va a ser lo mismo que la división de los cuadrados. Hemos encontrado fórmulas sencillas para el opuesto del cuadrado, para el cuadrado del producto, para el cuadrado del recíproco, para el cuadrado del cociente. Y ahora la pregunta es, ¿existe algo similar para la suma? O sea, ¿el cuadrado de la suma va a ser igual a la suma de los cuadrados? Y es lo que vamos a explorar en este ejercicio, el octavo ejercicio. Este sí lo vamos a resolver aquí mismo porque es muy simple. Ustedes intenten resolverlo ustedes solos y, bueno, páusenlo. Traten de hacerlo y a la vuelta pues tendrán la respuesta. Si tenemos 5 más 6 al cuadrado, vamos a hacerlo por separado. ¿Esto cuánto es? Esto es lo mismo que 11 al cuadrado, que es igual a 121. ¿Vale? Pero por otra parte, 5 al cuadrado, si lo hacemos utilizando, ¿no? Respetando el orden de las operaciones que vamos a tener, pues eso es 5 al cuadrado primeramente, que es igual a 25, más 6 al cuadrado, que es igual a 36. O sea que esto da 25 más 36. Y esta operación, 25 más 36, es 61. Y 61 evidentemente no es lo mismo que 121. ¿Vale? Entonces estas dos son diferentes. ¿Vale? Estas dos cosas son distintas. No se cumple en general que el cuadrado de la suma sea igual a la suma de los cuadrados. ¿Vale? Son diferentes en general. A más b al cuadrado no es igual a al cuadrado más b al cuadrado. ¿Vale? De hecho, excepto que uno de los dos sea 0, nunca van a ser iguales. ¿Vale? O sea, el cuadrado de la suma de dos números distintos de 0 no es igual a la suma de los cuadrados de esos dos números. Sin embargo, sí existe una fórmula para calcular esto, que no la vamos a ver ahora mismo. Primero, para encontrar esa fórmula, vamos a trabajar con este número, solamente a más 1, ¿vale? A más 1 elevado al cuadrado. No cualquier b, sino que b sea 1. Y lo que proponemos es este ejercicio de acá. Es el último ya de la sesión, ¿vale? En él nos piden que utilizando esta imagen que tenemos aquí, explicar por qué 8 al cuadrado se puede escribir como 7 al cuadrado más 2 por 7 más 1, ¿vale? Después nos piden explicar por qué 901 al cuadrado es lo mismo que 900 al cuadrado más 2 por 900 más 1 y después cuánto vale 901 al cuadrado. Vamos a primero, traten de ustedes resolverlo y vamos primero yo intentaré resolverlo acá. El primer apartado lo voy a hacer aquí en la presentación y el apartado B y el C lo vamos a resolver en el cuaderno, ¿vale? En esta imagen
Fíjense que aquí lo que tenemos es un cuadrado. El cuadrado general es de 8 columnas y 8 filas, ¿vale? Que esto realmente no ha quedado muy cuadrado, pero bueno, imagínense que es un cuadrado de 8 por 8, pero fíjense que eso en total va a tener, como es de 8 por 8, va a tener 8 al cuadrado cuadraditos. O sea que si tomamos todo el cuadrado, tenemos el miembro izquierdo de nuestra operación. Ahora vamos a utilizar las divisiones, ¿vale? Vamos a utilizar las divisiones. Fíjense que este cuadrado que aparece aquí, este es de 7 por 7, ¿vale? Entonces, esto es de 7 por 7, así que aquí adentro hay 7 al cuadrado cuadraditos, que es este término que está aquí. Por otra parte, aquí hay 7 cuadrados en esta parte que aparece aquí arriba. Vamos a marcarlo con otro color. Aquí hay 7 cuadrados de este lado y hay 7 cuadrados de este otro. O sea que son 2 por 7. Son estos de acá. Y por último, fíjense que tenemos que nos sobra un cuadradito. Aquí hay un cuadradito, un 1 solito acá, que es este 1 de acá. Entonces, utilizando la imagen, lo que se puede ver es que si tienes un cuadrado de 8 por 8, lo puedes dividir en un cuadrado de 7 por 7, que es 7 al cuadrado, dos rectángulos de 7 por 1, que nos va a quedar 2 por 7, y un cuadradito suelto. Entonces, al final esto va a ser como tener 7 al cuadrado más 2 por 7 más 1. ¿Vale? Esto fíjense que se puede generalizar a cualquiera. O sea, el cuadrado no tiene que ser de 8 por 8, puede ser de 5 por 5, de 10 por 10, de 901 por 901, que es lo que vamos a hacer en el apartado B. Vamos a pasar al cuaderno para resolverlo ahí. La idea es, si ahora tenemos un cuadrado grande de 901 por 901, vamos a marcarlo, vamos a construir ese cuadrado grande. Y dentro de ese cuadrado pues podemos trazar líneas, como está hecho en el otro lado, de 1 por 1. ¿Vale? Aquí esto no ha quedado muy a escala, pero bueno, más o menos la idea es esta. Entonces, ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Que este cuadrado acá adentro va a tener como valores 900, o sea, si esto es de 901 por 901 y esto aquí es de 1 y este de acá también es de 1, entonces esto que está aquí adentro tiene 900 por 900, ¿vale? Que es lo mismo que 900 al cuadrado, o sea que es este término de acá. Ahora, esto de aquí habrán 900 cuadraditos, ¿vale? Y aquí también habrán 900 cuadraditos. Vamos a poner estos 900 de otro color. O sea, lo que va a quedar esencialmente es un rectángulo que tiene dimensiones de 900 por 1. ¿Vale? Entonces aquí estos son 900 y estos son 900. Como hay dos de ellos, tienes 2 por 900. Y lo último que nos queda es este 1 de aquí, que es un único cuadradito. ¿Vale? Y con cualquiera se puede resolver de la misma manera. Siempre podemos hacer esa agrupación. Podemos tomar el de uno grande que sea, por ejemplo, si tenemos 21 al cuadrado, pues podemos tomar un cuadrado de 20 por 20, ¿vale? Nos va a quedar una tira que va a tener 20 por 1, otra tira que va a tener 20 por 1 y un cuadradito suelto que va a tener 1 por 1. Y eso es lo que se puede utilizar para sacar sumas rápidas de algunos cuadrados, por ejemplo este de 901 al cuadrado. Evidentemente 901 al cuadrado no es fácil de calcular, pero 900 al cuadrado sí. Entonces, fíjense que en el apartado C, cuando nos piden que cuánto vale 901 al cuadrado, podemos utilizar esto. ¿Vale? 901 al cuadrado es lo mismo que 900 al cuadrado más 2 por 900 más 1. ¿Vale? Entonces 900 al cuadrado, 9 por 9 es 81 y aquí es como tener 4 ceros. Entonces sería 81, 810.000 es lo que da esto. Y ahora 2 por 9 es 18 y adicionamos 2 ceros y esto más 1. Entonces ahora pues podemos sumar todo esto. Todo esto es como tener 8, 1, aquí 1, 8, 0, 1. Y va a ser el resultado de esa suma. 811.801. Eso es lo que vale 901 al cuadrado.
¿vale? Es un cálculo mucho más eficiente que el cálculo de hacer, o sea, 901 por 901 ahí a mano. Sobre todo si uno quiere hacer cálculos relativamente simples de manera mental. Si tienes una calculadora, evidentemente es más fácil poner 901 al cuadrado y ya está, ¿vale? Este es el último ejercicio, vamos a continuar con la presentación, que ya lo que queda es prácticamente nada. ¿Vale? Aquí nos piden pues el cuadrado de la suma de A, o sea, generalizando, el valor de 901 era general, el valor que teníamos en el anterior, que era de 8 también, entonces A más 1 al cuadrado es lo mismo que A al cuadrado más 2 por A más 1, siempre, para cualquier valor de A, ¿vale? Podemos también evaluar la suma de dos números al cuadrado a través de esta fórmula que aparece acá, ¿vale? Es A más B al cuadrado es lo mismo que A al cuadrado más 2 veces A por B más B al cuadrado. Pero la demostración de esta la van a hacer ustedes mismos. Recuerden que en cada vídeo estoy dejando un listado de ejercicios sobre el tema que se está tratando en el vídeo. De este lo va a ver y en ese listado de ejercicios, pues el último de ellos es demostrar que esta fórmula se cumple. Claro, les vamos a dar los pasos para que ustedes mismos lleguen a la demostración, la vayan construyendo ustedes paulatinamente. ¿Vale? Entonces, muchas gracias por su atención. Si no está en este está en el listado, probablemente está en el listado de los ejercicios desafiantes de todo el capítulo 2, pero la van a hacer, o por lo menos la vamos a poner y ustedes la intentarán hacer. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo vídeo que trataremos de extender lo que hemos aprendido para los cuadrados a potencias superiores, o sea, al cubo, a la 4, a la 5, a la que sea. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.